Buen día, yo soy Alejandro Rafaela y junto con mis compañeros desarrollaremos el seminario número 8 correspondiente a la cátedra de Imagenología, seminario el cual lleva por nombre Osteomielitis aguda y crónica. Primeramente deberíamos definir lo que es la osteomielitis, la cual es una infección de las estructuras óseas debido a una propagación, bien sea por contigüidad desde partes blandas adyacentes o articulaciones adyacentes al hueso. También puede ser por vía hematógena debido a una infección localizada a distancia o por una inoculación directa sobre el hueso debido a un traumatismo o una cirugía. Por su parte, la osteitis es una infección ósea localizada que no responde a tratamiento farmacológico debido a que suele estar relacionada a una necrosis del tejido óseo donde se encuentran los microorganismos. Por lo tanto, es una infección muy difícil de tratar y cuya causa principal es la cirugía ósea. Teniendo entonces que en todos los casos hay que tener una conducta terapéutica compleja y requiere un tratamiento multidisciplinario. La periostitis, por su parte, es la inflamación del periósteo, que es una membrana que cubre el hueso y le proporciona irrigación, nutrición y sensibilidad. Esta periostitis es una condición muy frecuente en atletas que practican actividades de alto impacto, como lo son los corredores de larga distancia. Esta condición también es llamada síndrome de estrés tibial y, sin embargo, suele mejorar con reposo y no causa problemas duraderos. La mielitis, por otra parte, es una inflamación de la médula espinal, siendo este trastorno neurológico un causante de daño a la vaina de mielina de estas células nerviosas, interrumpiendo los mensajes nerviosos que envía la médula espinal a todo el cuerpo, lo que puede ocasionar diversos síntomas como puede ser dolor, parestesia, debilidad muscular, parálisis y hasta podría llegar a disfunción de la vejiga e intestino. Con respecto a la epidemiología de la osteomielitis, en general las infecciones osteoarticulares son más frecuentes en la infancia, con una prevalencia en países desarrollados de 22 casos por cada 100.000 niños, y siendo la vía hematógena el mecanismo fisiopatológico más frecuente. En el 50% de los casos, esta se produce en niños menores de 5 años y al menos el 25% de estos ocurre en niños menores de 2 años. Tiene una predilección por el sexo masculino en una proporción de 2 a 1 en relación al sexo femenino. Y en adultos es una patología que es menos frecuente y está más relacionada a traumatismos que tienen una alta probabilidad de infección, destacándose mayormente lo que son las fracturas abiertas de huesos largos, como son, por ejemplo, la tibia. Y tiene una incidencia de osteomielitis que oscila de entre más o menos el 63%. Por otra parte, las infecciones protésicas articulares representan una entidad relativamente nueva de osteomielitis, con una incidencia que oscila entre 1.5 a 2.5%. Por otra parte, la osteomielitis aguda suele ser unifocal, generalmente en metáfisis de huesos largos, en especial fémur, tibia y húmero, con una frecuencia de 30%, 22% y 12%, siendo menos frecuente la afección pélvica con una frecuencia que oscila entre 1 a 11%. Por otra parte, la osteomielitis multifocal suele ser más frecuente en recién nacidos, hasta en un 40%, también en niños con alguna inmunodeficiencia o aquellos cuya enfermedad es causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Hasta en un 30% de los niños, sobre todo en neonatos y menores de 18 meses, coexiste la osteomielitis aguda junto con artritis séptica, especialmente en hombros y cadera. Un cordial saludo, mi nombre es Sandibel Rodríguez Goncalves y para continuar hablaré acerca de los factores de riesgo. Existen diversos factores que predisponen a que una persona o un paciente desarrolle una osteomielitis. Entre ellas tenemos dos grandes factores, los factores sistémicos y los factores locales. Entre los factores sistémicos tenemos al más importante, que es el uso de la nicotina. También tenemos si el paciente tiene diabetes mellitus, obesidad, cáncer,
el estado inmunológico del paciente, la edad del paciente, si el mismo es sometido a una cirugía de implante, que el paciente desarrolle una alergia a los componentes del implante, cuando el paciente tiene artritis reumatoide, cuando el paciente usa drogas intravenosas, cuando tiene una hipoxia crónica, úlceras por presión. Por otra parte tenemos los factores locales. Estos son cuando el paciente presenta un traumatismo, cuando hay una hipoperfusión en el área del traumatismo, cuando el paciente tiene una estasis venosa, linfedema crónico, arteritis, fibrosis, cuando el paciente tiene una cicatriz severa por una cirugía, y también un factor local es cuando el paciente se coloca implantes quirúrgicos. Ahora, con respecto a la etiología, los gérmenes más frecuentes involucrados en el que el paciente desarrolle una osteomielitis los nombraré de acuerdo al orden de frecuencia. En primer lugar tenemos al estafilococo, luego tenemos al estreptococo, al neumococo, enterobacterias y por último el bacilo de Ebet. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Rivero y yo voy a continuar con la fisiopatología de la osteomielitis. La osteomielitis se produce como resultado del ingreso de diversos agentes infecciosos al organismo por vías como la sanguínea, como por ejemplo por bacteremia, por inoculación como en el caso de fracturas expuestas o por contigüidad como es el caso de otitis. A su vez, estos agentes infecciosos se diseminan mediante diferentes mecanismos. La evolución de la enfermedad desde la fase aguda hasta la crónica van a originar distintas o diferentes características patológicas, las cuales pueden variar según la edad del paciente. Cuando la vía es hematógena, la forma más frecuente es la de origen bacteriano. La infección puede producirse de dos formas. Tenemos aparentemente espontáneas, como por ejemplo la osteomielitis primitiva, sin ser precedida por la existencia de focos infecciosos evidentes clínicamente en otros sitios del organismo. En este caso se plantea que la puerta de entrada del agente bacteriano estaría en las fauces, localizado en el denominado anillo linfático de Waldeyer o en la piel, aunque parezca sana. Y tenemos la otra parte que sería en forma secundaria, en el curso de una enfermedad infecciosa, como por ejemplo la osteomielitis metastásica, secundaria a enfermedad como la escarlatina, neumonía, brucelosis, tifus exantémico, posterior a traumatismo, cirugías o inserción de prótesis articular. Tenemos también factores que van a condicionar, factores primarios que condicionan la lesión causada por el proceso infeccioso. Tenemos principalmente, o como en primer lugar, la virulencia del agente. Los agentes más frecuentes vienen siendo el Staphylococcus y el Streptococcus. El espectro bacteriano en los últimos años se ha modificado como consecuencia del incremento de casos ocasionados por agentes gram negativos de difícil erradicación debido a la resistencia bacteriana de los diferentes antibióticos. Sin embargo, el de mayor virulencia continúa siendo el Staphylococcus aureus. Este microorganismo cuenta con adhesinas que le van a permitir adherirse al tejido óseo y a los componentes de la matriz ósea. La expresión de las moléculas de adhesión de unión al colágeno permite la unión del patógeno al cartílago durante la infección aguda. Los fagocitos van a intentar contener a estos microorganismos invasores y en el proceso van a generar radicales libres que van a ser tóxicos. A su vez, liberan enzimas proteolíticas que pueden producir lisis de este tejido circundante. El pus resultante como respuesta inflamatoria se extiende a los canales vasculares, elevando de esta manera la presión intraósea y afectando de esta forma lo que es el flujo sanguíneo. Con la progresión a un estado crónico, la necrosis isquémica del hueso va a producir la separación de los fragmentos no vascularizados y esto se le conoce como secuestro óseo. Los microorganismos van a evitar los mecanismos defensivos del sistema inmunitario del huésped y de los antibióticos a través de una multiplicidad de mecanismos que van a incluir sobrevivir a un estado latente dentro de los osteoblastos, desarrollar una capa de biofilm protectora y, en tercer lugar, adquirir una tasa metabólica bastante lenta. En general, los gérmenes gram positivos son más
frecuentes en los procesos agudos hematógenos primarios y los gram negativos en los hematógenos secundarios, como por ejemplo tromboflebitis, diálisis y reemplazos proteicos, así como también crónicos como por fracturas expuestas. Y en segundo lugar tenemos la resistencia del huésped. De igual forma, toma gran importancia en estos procesos patológicos el estado físico del paciente, el que influirá tanto en lo que se refiere a su resistencia natural como a la respuesta adquirida. Muchas gracias. Buenas, saludos cordiales, mi nombre es Michelle Rincón y ahora voy a hablar sobre la clasificación de la osteomielitis. Primeramente, la clasificación según el estadio clínico. Es importante definir la duración de la infección en el paciente con osteomielitis, ya que el manejo de esta patología dependerá de acuerdo a su cronicidad. Primeramente, la osteomielitis aguda, en términos generales, es aquella cuyo proceso infeccioso y afectación ósea tiene una duración menor de 2 semanas. La osteomielitis aguda puede desarrollarse después de una bacteriemia, principalmente en niños prepúberes y en pacientes ancianos. Su detección temprana es crucial, dado que un retraso en el diagnóstico de tan solo 4 días es un factor de riesgo para secuelas a largo plazo. La mayor parte de la osteomielitis en edad pediátrica se origina como una infección del torrente sanguíneo. La ruta de entrada puede ser por el tracto respiratorio, en el cual están implicados en especial agentes como Streptococcus pyogenes, mientras que la piel puede ser un puerto de entrada común para Staphylococcus aureus. Por su parte, la osteomielitis subaguda tiene una duración que oscila entre las 2 semanas y los 3 meses. Por su parte, finalmente, en esta clasificación, tenemos que la osteomielitis crónica se define como una infección ósea con presencia de osteonecrosis. En esta, tiene una persistencia de una infección que es mayor a 3 meses. Se asocia con la formación de una gran área de hueso muerto no vascularizado y secuestro óseo. Puede presentarse como una enfermedad recurrente o intermitente, con periodos de inactividad y duración variable. Los pacientes suelen recaer posterior a una terapia aparentemente exitosa. Con respecto a la siguiente clasificación según su patogénesis, tenemos que la osteomielitis exógena resulta de la inoculación directa de bacterias en el hueso, la cual ocurre posterior a un traumatismo o intervención quirúrgica. Está relacionada con el uso de dispositivos o cuerpos extraños como complicación de reemplazo articular, después del uso de medios de fijación interna o luego el uso de medios de fijación externa. La osteomielitis hematógena, este tipo se caracteriza porque los agentes causales de la misma se acumulan en la cavidad de la médula ósea, formando así un foco infeccioso en los huesos largos. La región que está más predispuesta es la infección en la metáfisis, porque tiene un flujo sanguíneo lento. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Yana Rebolledo y voy a continuar con la clasificación hablando sobre la osteomielitis por diseminación contigua. Las infecciones que se originan en los tejidos blandos y las articulaciones pueden propagarse de forma contigua al hueso. Esto ocurre a menudo en el contexto de insuficiencia vascular, como en el caso de los pacientes con patologías como la diabetes mellitus o enfermedad vascular periférica, en los cuales va a haber una respuesta inmune disminuida debido a la mala perfusión de la región afectada. En estos pacientes, las extremidades inferiores son las más afectadas, ya que va a haber una neuropatía periférica asociada, lo que va a predisponer a microtraumas repetidos. En el caso de los pacientes con diagnóstico previo de diabetes se debe realizar consideraciones especiales. Las infecciones de pie diabético están definidas por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, por sus siglas ITSA, como la presencia de inflamación, por ejemplo, enrojecimiento, calor, hinchazón, induración, sensibilidad e incluso secreción purulenta en cualquier herida del pie que puede ocurrir debido a la propagación de diversos agentes infecciosos a un sitio de la herida, como en el caso de una úlcera en el pie.
Se ha demostrado que la osteomielitis ocurre en el 20 al 29% de las infecciones por pie diabético y esto puede conllevar a muchas complicaciones, incluida la amputación del miembro en una gran parte de los casos. Otra clasificación corresponde a la osteomielitis por inoculación directa. En esta, la siembra directa de bacterias en el hueso puede ocurrir como resultado de fracturas abiertas, inserción de implantes metálicos o prótesis articulares, mordeduras humanas o de animales e incluso heridas por punción. Otro tipo de clasificación es la clasificación según su anatomía y comorbilidades. Este sistema de estratificación que ustedes ven acá en la diapositiva fue descrito por Czerny Meider y permite la estratificación de la osteomielitis de huesos largos para un adecuado manejo quirúrgico. Este tipo de clasificación va a ser útil para el tratamiento de la osteomielitis crónica postraumática, delimitando diversas pautas para un tratamiento quirúrgico correcto, así como pronóstico. En relación al tipo anatómico, el sistema de clasificación según Czerny Meider la clasifica en varios tipos que van desde la tipo 1 a la tipo 4. La osteomielitis tipo 1 indica que la infección está limitada a la médula ósea nada más, es decir, incluye infecciones hematógenas primarias. La osteomielitis tipo 2 ocurre principalmente mediante una inoculación directa o un foco contiguo de infección. La osteomielitis tipo 3 generalmente involucra el hueso cortical. Aunque la estabilidad del hueso se mantiene, es necesario eliminar las áreas necróticas. Y la osteomielitis tipo 4, la cual es la última de la estratificación, indica que todas las capas del hueso están infectadas y que se debe extraer todo el hueso necrótico. Por lo tanto, la estabilidad estructural del hueso está comprometida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las categorías de la osteomielitis de este sistema de clasificación pueden cambiar dinámicamente según la condición del paciente, la administración de antibióticos y otros tratamientos. Mi nombre es Hamsi Saili y continuando con el tema voy a hablarles sobre la osteomielitis aguda. En términos generales es aquella cuyo proceso infeccioso y afectación ósea tienen una duración menor de 2 semanas. La osteomielitis aguda puede desarrollarse después de una bacteriemia y principalmente en niños y prepúberes, además en pacientes ancianos. Y su detención temprana es sumamente crucial, dado que un retraso en el diagnóstico de solo 4 días es un factor de riesgo para secuelas a largo plazo. El término de osteomielitis aguda se utiliza para describir una infección aguda en el hueso. Esta infección ocurre predominantemente en los niños y la siembra hematógena es el mecanismo de infección más frecuente. En los adultos, en cambio, es normalmente un proceso subagudo o crónico secundario a una lesión abierta del hueso o de los tejidos blandos. En la osteomielitis crónica, esta se define como una infección ósea con presencia de osteonecrosis. Se clasifica de tal manera cuando la persistencia de la infección es mayor a 3 meses y se asocia con la formación de un gran área de hueso muerto no vascularizado y secuestro óseo. Además puede presentarse como una enfermedad recurrente o intermitente, con periodos de inactividad y duración variable. Mi nombre es Danielis Rivas y les voy a seguir hablando sobre osteomielitis aguda y crónica. En la osteomielitis aguda, los pacientes normalmente presentan síntomas dentro de varios días a una semana después del ataque, además de las señales locales de inflamación e infección. Los pacientes tienen señales de enfermedad sistémica, incluso fiebre, irritabilidad y letargo. En el neonato, los signos sistémicos son mínimos. A veces hay hallazgos iniciales, o de lo referido a las metáfisis de los huesos largos o a las articulaciones comprometidas e impotencia funcional. Luego aparecen la tumefacción y el eritema. En la osteomielitis crónica, generalmente, estas infecciones del hueso son secundarias a una herida abierta. El dolor del hueso localizado, eritema y el avenamiento alrededor del área afectada están frecuentemente presentes. Las señales cardinales de osteomielitis subaguda y crónica incluyen deformidad, inestabilidad y señales locales de daño vascular, el rango de movimiento y estado neurológico. Se ha informado que la incidencia de infección músculo-esquelética profunda de las fracturas abiertas pueden ser tan alta como 23%. Pacientes con alteración en la inmunidad humoral y celular pueden aumentar el riesgo de osteomielitis.
cordial saludo, mi nombre es Ramírez Daniela y para continuar con el seminario hablaré acerca del diagnóstico de osteomielitis. Es importante en esta como en otras enfermedades solicitarle al paciente pruebas imagenológicas que nos permita dar un diagnóstico certero. Además, también nos permite evaluar la evolución y la respuesta que tenga nuestro paciente al tratamiento. Entre ellas tenemos la rayos X simple, que en fases iniciales posee una baja especificidad y sensibilidad. Ahora, en etapas subagudas y crónicas es un poco más confiable su sensibilidad y su especificidad. La rayos X simple en fases iniciales es útil para detectar otras causas de dolor óseo. También tenemos el centellograma óseo, que detecta signos de osteomielitis mucho antes que la rayos X. Es de elección en fases iniciales de la enfermedad por su alta especificidad y sensibilidad. Además, se utiliza en 3 fases con tecnesio 99. Posee alta sensibilidad para inflamación y remodelación ósea. También tenemos la resonancia magnética. Esta posee una sensibilidad similar al centellograma óseo. Nos brinda especificidad y valor predictivo, así como identificar signos de destrucción ósea. Los hallazgos se identifican precozmente. Por ejemplo, el edema puede detectarlo entre 3 a 5 días. También tiene contraindicaciones propias del método, como por ejemplo los niños requieren de sedación, pacientes obesos, pacientes claustrofóbicos y pacientes que tengan marcapasos. También tenemos la tomografía axial computarizada, que es útil para mostrar áreas de secuestro por necrosis y erosión corticales. Es de elección en aquellos casos que se contraindica la resonancia magnética y es limitado en pacientes con prótesis metálica. Ahora, tanto la resonancia magnética como la tomografía axial computarizada debemos solicitarlas con y sin contraste. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Rodríguez. Ahora vamos a estar hablando sobre lo que son los hallazgos importantes en estudios de imágenes en el caso de la osteomielitis. Yo específicamente hablaré de los hallazgos en rayos X simple y tomografía computarizada. Hablando propiamente de los hallazgos en las rayos X simple y la tomografía computarizada, tenemos que estos van a ser similares, aunque la tomografía es superior en la valoración de la cortical y de la identificación de los secuestros involucrados. Para que la osteomielitis produzca cambios en el hueso y éstas sean identificados en una radiografía simple, es necesario que haya una afectación de 1 centímetro y al menos un compromiso de un 30 a 50% en el hueso. La radiografía simple, los primeros hallazgos son muy sutiles y tardan en aparecer al menos entre 10 y 14 días en los pacientes adultos. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, estos se pueden intuir el diagnóstico y pueden aparecer entre 5 y 7 días, aunque tengamos una radiografía negativa. No se puede descartar el diagnóstico de osteomielitis aguda. Dentro de los hallazgos más relevantes, en la radiografía simple y la tomografía computarizada, vamos a encontrar aumento de la densidad de las partes blandas del hueso con edema y pérdida de planos grasos. También podemos encontrar derrame articular, osteopenia regional y reacción perióstica, que a veces es un simple engrosamiento perióstico que puede tener un aspecto variable e incluso simular agresividad. Continuando con los hallazgos de estas imágenes que mencioné, como son la radiografía simple y la tomografía computarizada, tenemos la destrucción cortical con erosión endóstica progresiva y formación de hueso perióstico, lo que simula un abombamiento cortical. También vamos a encontrar pérdida de la arquitectura trabecular del hueso esponjoso. En la osteomielitis crónica, la reacción perióstica es intensa y gruesa. Denominaríamos involucro. Es frecuente la esclerosis ósea, donde vamos a tener un hueso denso y reactivo, y las zonas con necrosis, con pequeños fragmentos óseos, lo vamos a denominar como secuestro. También podemos observar un aspecto pseudotumoral en las imágenes. E incluso a veces se va a observar un área lítica central rodeada de una reacción esclerosa denominada absceso de Broad. Buen día, soy Jorge Rivas y me corresponde hablarles acerca de los hallazgos en la resonancia magnética y en el centellograma óseo. En la resonancia magnética tendremos que las secuencias potenciadas en T1 nos van a ser útiles para identificar tanto colecciones como edema óseo, mencionando que estas colecciones se van a caracterizar por tener un componente
central de señal baja o intermedia. Y en cuanto al edema óseo, que alrededor de la médula ósea encontraremos baja señal. En el caso también del edema óseo es importante mencionar que lo vamos a encontrar hipointenso con esta técnica en T1. Sin embargo, en secuencias potenciadas, el T2, vamos a hallar el edema óseo hiperintenso. Y en cuanto a las colecciones, no van a ser de baja e intermedia señal como las mencionamos en T1, sino que aquí en T2 van a tener la característica de ser de un componente central de señal alto. Es importante que a la hora de buscar e identificar un edema óseo se utilicen secuencias supresoras de grasa. Y hay que saber que en el caso de la resonancia magnética, ella muestra un aumento de la captación ósea en la zona de infección avanzada. Esta zona también se conoce como el área caliente. El programa de triple fase nos permitirá diferenciar celulitis de osteomielitis, donde la celulitis va a ser captada en su fase inicial, mientras que la osteomielitis persistirá su captación hasta la fase intermedia y tardía. Las imágenes nos permitirán hacer la diferencia también entre osteomielitis y artritis séptica, donde en esta segunda tendremos una afectación de los huesos vecinos y la presencia de derrame articular. En el uso del gadolinio endovenoso vamos a observar tensión heterogénea del área afectada. También nos será útil para demostrar trayectos fistulosos y abscesos. La osteomielitis es más frecuente que afecte a la metáfisis del hueso. Lo que no es frecuente es que se extienda a través del cartílago de crecimiento hacia la epífisis y hacia la articulación. La resonancia magnética, así como la centelografía, muestra también la extensión de la enfermedad y el compromiso de los tejidos blandos vecinos. Muchas gracias. Y por último, observaremos algunas de las imágenes de acuerdo a los métodos diagnósticos utilizados. Aquí observamos una rayos X simple que muestra la reacción perióstica en el margen medial del fémur, junto con un aumento de densidad de partes blandas y calcificación en partes blandas también. En esta imagen observamos una resonancia magnética con un diagnóstico de osteomielitis crónica del fémur, en secuencias T1 antes y después de la administración de gadolinio. Muestra la alteración cortical junto con afectación del tejido blando adyacente. Continuamos observando una tomografía computarizada donde evidenciamos la deformidad del tercio inferior de la tibia izquierda, junto con osteopenia ya avanzado, cambios degenerativos. Tenemos la cavidad quística con interrupción cortical de la cara medial del tercio inferior de la tibia izquierda, de márgenes esclerosos ocupadas por material hiperdenso y múltiples trayectos de tornillos de osteosíntesis retirado, con engrosamiento cutáneo difuso y cambios inflamatorios de los planos grasos regionales atróficos. Y por último, en el centelograma óseo observamos la captación patológica en la rama isquiopubiana, señalada por las flechas que observamos.